Hola y bienvenidos a mi canal Conociendo al Hijo de Dios. Me llamo Michelle y pues hoy quiero conversar con ustedes como hago todos los días. Hoy les quiero hablar sobre la depresión. Quiero hablarles sobre cómo pueden afrontarla y que Dios está para ustedes, para consolarlos. Porque hay personas que piensan que un cristiano no puede pasar por episodios depresivos. O piensan que si una vez escuchó a un pastor, no voy a decir el nombre, decir que si una persona atravesaba por depresión un día, 2 días, o sea, más de un día, si una persona llevaba días en depresión había abandonado la fe. Y esto no es así. Porque hay veces donde las personas han pasado por cosas, situaciones complicadas en su vida que las marcan y que las lleva a un estado, a un pozo profundo del cual les cuesta mucho salir aunque quieran. Entonces hoy les vengo a decir que Dios no los juzga por eso. Dice la palabra de Dios que Él está cerca de los que tienen el corazón lastimado y que les venda sus heridas. O sea, Dios no nos juzga porque no nos sintamos bien todo el tiempo. Dios no nos juzga por tener temporadas de depresión, porque Él más bien está para sanarnos. Jesús fue 100% humano y es Dios. Fue Dios cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. Fue 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema? Que Jesús también sintió tristeza. En la Biblia parece que Jesús lloró. Como miedo cuando estaba orando, que antes de ser crucificado. Hay una parte de la Biblia que habla de que Él sudó. Y entonces lo que quiero decir es que Él nos comprende, o sea, Jesús no es ajeno a nuestros sentimientos. Pero también les quiero decir que a pesar de que podamos caer en episodios depresivos, de tristeza, tenemos que buscar la manera también de salir de ahí, porque no es la voluntad de Dios de que tengamos una vida basada en la tristeza para siempre. Porque dice la palabra que vendrá la tristeza, pero que en la mañana vendrá la alegría. Entonces hay que ser fuertes y el enemigo siempre va a lanzar malos pensamientos a nuestra mente para que nos apartemos de Dios o para que pensemos que Él ya no nos ama o que no tenemos al Espíritu Santo, pero no tenemos que creer eso. Si hemos creído en Cristo, tenemos que creer y pensar que a pesar de lo que somos, Dios nos ama y está con nosotros. Tampoco hay que autojuzgarnos, porque a veces no hagamos las cosas completamente bien. Claro, hay que corregirnos y examinarnos a nosotros mismos. Pero por ejemplo, les confieso que yo antes pensaba que yo no era hija de Dios y que yo no era salva, porque veía más grande el pecado en mi vida que la gracia de Cristo. Y esto es algo errado, y es algo que en realidad no nos deja avanzar en la fe. La salvación sí se pierde y hay que cuidarla, pero nunca hay que dejar de creer que somos hijos de Dios y que Cristo nos ha salvado, porque la salvación es por fe. Y si no tenemos fe, no tenemos nada. De hecho, si nos juzgamos por las obras que no hacemos y simplemente nos deprimimos, porque eso me pasaba a mí, estaba deprimida porque me creía insuficiente para llamarme hija de Dios. Yo creía que no era salva porque veía cosas que no hacía, que no hago, aún siendo evangélica, aún siguiendo a Cristo, siendo seguidora de Cristo. Y entonces eso me deprimía y no me ayudaba a avanzar espiritualmente, hasta que me he venido dando cuenta que es verdad que no soy suficiente, pero nadie es suficiente para Dios, y se trata eso el Evangelio, de eso se trata el Evangelio, de que no importa cuán buena yo sea, cuántas obras de justicia haga, no importa si soy la persona más moralista del mundo. Incluso si una persona, es una situación hipotética, si una persona obedeciera a Dios en todo, pero no tuviera fe en Cristo, el obedecer a Dios en todo no le valdría de nada si no tiene fe en Cristo como único Señor y Salvador, y si no lo ha reconocido como Salvador. No importa
qué tantas buenas obras haga, no es salva. Y realmente nadie es suficiente para Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, porque es un precio que nosotros nunca vamos a poder pagar, no importa lo que hagamos. Entonces, como las obras son demostración de la fe, sí hay que hacer obras, pero tampoco hay que autojuzgarnos y maltratarnos por lo que no hagamos, porque a la final nada de lo que hagamos, sea bueno o malo, va a ser suficiente para pagar el precio por nuestros pecados. Y ahí es donde entra la gracia, que no podemos quedarnos estancados en lo que no hacemos, porque sí hay cosas de la palabra que yo todavía, en las que no he obedecido a Dios todavía, debo de obedecerlo, pero mientras eso llega, yo tengo que seguir creyendo que yo soy hija de Dios, seguir tratando de obedecerlo en lo que pueda, seguir buscándolo, y a medida que yo vaya buscando más de la presencia de Dios, a la medida que yo vaya cambiando poco a poco, Dios va a ir obrando en mi vida y va a ordenar lo que no está ordenado. Sí tengo que poner de mi parte, pero lo que quiero decir es que nadie es suficiente. Nadie cumple la palabra de manera perfecta. Y nadie nunca va a ser merecedor de llamarse hijo de Dios. Y ahí es donde entra la gracia. Que aunque yo no me merezco llamarme hija de Dios, Dios me llama hija. Aunque tú no te mereces llamarte hijo de Dios, Dios te llama hijo. Solo tienes que creer en Cristo. Tienes que creer en Cristo y arrepentirte, sí, pero mientras no eres perfecto, y nunca lo vas a hacer, pero mientras cambias cosas que no has cambiado, no te juzgues por lo que no has cambiado, porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver eso con la depresión? Que a mí me entristecía mucho juzgarme por las cosas que yo veía que no había cambiado. Y sí estoy tratando de cambiar muchas cosas. Yo era muy peleona, o normalmente soy muy peleona, pero lo estoy tratando de cambiar. Pero mientras cambio eso, y no he cambiado todas las cosas en las que no obedezco a Dios, no puedo dejar de creerme hija de Dios, porque es que si no hay fe, no puede haber obras. La fe es primero que las obras. Las obras son el resultado de la fe. Si no tenemos fe, no tenemos nada. El enemigo siempre va a lanzar dardos a nuestra mente para que nos juzguemos. Pero hay que tener confianza en Dios y en que Jesucristo nos ha rescatado. Así que yo te invito a no dejarte llevar por los malos pensamientos. Los malos pensamientos y preocupaciones siempre van a venir. Las razones para estar tristes siempre van a venir. El enemigo siempre nos va a atacar en nuestra mente, pero dice la palabra de Dios que tenemos que pensar en todo lo bueno. Y también dice la palabra del Señor que tenemos que buscar la paz. ¿Qué quiere decir buscar la paz? Que la paz no va a venir sola. O sea, no es que tú te vas a quedar sentado en una silla sin hacer nada y vas a tener paz. No, siempre van a venir motivos y preocupaciones, pero hay que sobreponerse a eso y tratar de ser felices. Y la mayor forma de ser felices es creyendo en las promesas de Dios, buscando obedecerle y teniendo amor propio por nosotros mismos, amando a los demás y amando primeramente a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la depresión? Que si tienes pensamientos que te hacen daño, pues trata de combatirlos con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que hay que derribar los argumentos contrarios al conocimiento de Dios. O sea, hay que usar la palabra para derribar los malos pensamientos. Y recuerden que Jesús vino a salvarnos. O sea, que ¿qué vamos a hacer cuando llegue la depresión? Combatir la depresión con la palabra. Y además de eso, tratando de buscar la paz y no hacerle caso a los malos pensamientos. Pero recuerden que para salir de cualquier problema, primero hay que buscar a Dios. Espero les haya gustado mucho este video. Suscríbanse a mi canal y adiós.